Nos da mucho gusto verlos aquí de nuevo para este seminario. Y bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Omar es una persona a la que yo conozco de hace muchos años, lo conocí cuando él era estudiante, y bueno, me da mucho gusto que haya aceptado venir al instituto a darnos una plática sobre los temas que él ha estado desarrollando en toda su trayectoria científica. Para mí es realmente un honor tener aquí a Omar y pues también recibirlos a todos ustedes para que escuchen los mensajes que él nos tiene que o no quiere darnos en esta plática. Entonces, bueno, sin más, yo simplemente le cedo la palabra a Omar y pues bienvenidos todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, por la presentación, gracias por haberme dado la oportunidad de venir aquí, de pues compartir un poco de lo que estamos haciendo en este grupo de trabajo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM Campus Morelia, pero que involucra también varias otras instituciones de México, sobre todo de fuera, descentralizadas, digamos. Pero bueno, primero que nada, también quiero agradecer la oportunidad de estar otra vez aquí. Yo les estaba contando que en tiempos aquí de Jurassic Park, cuando estaba el doctor o el ingeniero Fernández de la Garza de director, me tocó yo siendo estudiante de hacer los primeros estudios de los patrones de consumo de energía en el sector rural en México. Y entonces participábamos en ese entonces con un profesor el doctor Marco Antonio Martínez Negrete de la Facultad de Ciencias, y se armó un equipo y fue de los primeros estudios que salieron sobre el uso de energía rural en México. Y de hecho fue a partir de esos estudios que yo me convencí que, bueno, mi área, mi corazoncito iba a estar en este trabajo de tecnologías, innovación ecotecnológica, sobre todo dirigido al sector rural, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto volver. Ya había venido algunas otras veces, pero hace mucho que no tenía esa oportunidad, y ahora con Víctor incluso acabo de pasar por algunos laboratorios y veo y espero que esta plática, en realidad es el motivo más importante de esta plática para mí, es justamente, por eso puse la transición energética y la investigación, ¿no?, de las universidades y centros públicos orientada al bien común. Y eso implica establecer nuevos vínculos importantes de colaboración, ¿no? Entonces yo espero que a partir de esta plática ustedes puedan identificar algunas áreas de oportunidad para poder colaborar, armar algún proyecto de colaboración y sobre todo pues que termine con alguna aplicación que tenga impacto en la población, ¿no? Entonces, bueno, la conferencia es esta, transición energética orientada al bien común, y yo me voy a concentrar justamente en la parte de los biocombustibles sólidos, que sus aplicaciones, aunque tienen en la parte de electricidad, va más sobre justamente el complemento, ¿no?, de las necesidades energéticas, que son más hacia la parte térmica y la parte de movilidad. Yo me voy a concentrar en la parte de calor, ¿no?, térmica, calor verde, como le llamamos. Pero bueno, ¿quién es Bioener? Somos un laboratorio nacional de reciente creación, ¿no?, donde pues trabajamos en diversas líneas de investigación. Ahorita lo voy a mostrar muy rápido, pero funcionamos con este nuevo concepto de red de laboratorios, ¿no? Ahora lo importante no es ser un centro, sino una red en la que está, bueno, en la portada aparecían los institutos, pero nosotros como el IES UNAM, como coordinadores, pero está la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Juárez de Durango y otras 4 entidades, la mayoría de ellas de la UNAM, ¿no? Somos alrededor de 30 investigadores, 20 técnicos, 30 estudiantes y 8 técnicos comunitarios, porque tenemos esa filosofía de un trabajo, ahora lo voy a mostrar más al final, donde
se trata de llegar desde la investigación, digamos, básica en algunos casos o aplicada, hasta su aplicación en las comunidades rurales, ¿no? Entonces las líneas son varias, ¿no? Voy a hacer muy rápido, pero es transición energética, caracterización de biocombustibles. Ustedes saben que se necesita para poder utilizar ya de una manera, incorporarla a la matriz energética, pues se deben caracterizar y normar, ¿no? Los procesos, los biocombustibles sólidos en este caso. Bueno, por si no, para dejar claro de qué hablamos con biocombustibles sólidos, estamos hablando de la leña y el carbón vegetal, que son los más utilizados, pero también los que se llaman biocombustibles sólidos procesados, que son las astillas, ahora los pellets, seguramente han oído ustedes hablar, y las briquetas y algunos otros, ¿no? Ese es el tipo de combustibles que nosotros los utilizamos sobre todo a partir de residuos, ¿no? Se busca utilizar como residuo. Entonces, justamente procesos de optimización para cómo convertir esa biomasa residual en biocombustibles, producción de los mismos, implementación luego de los programas, aquí sí les voy a mostrar algunos ejemplos, desarrollo de materiales sostenibles, ahora estaba hablando justamente de biomateriales para el aprovechamiento de energía, diseño y simulación, análisis del ciclo de vida, que cada vez es más importante para entender los impactos agregados del desarrollo de la tecnología, y bueno, los sistemas energéticos rurales en el sentido de escenarios o de integración de la bioenergía con otras tecnologías, ¿no? Y bueno, y una parte también importante que hemos hecho es la investigación de los impactos, sobre todo en la parte rural, en la parte de residencial, de mejoras, o bueno, el impacto del uso tradicional de, por ejemplo, de la leña, pero también las mejoras que se pueden dar en calidad del aire, contaminación a partir del desarrollo de diferentes tipos de ecotecnologías, ¿no? Pero bueno, entonces déjenme entrar, la verdad no, cada punto de los que voy a tratar da para una ponencia en sí, entonces voy a ser un poco más o menos breve en cada tema, y si hay interés, ojalá entonces al final tengamos la oportunidad de unos minutos para poder conversar de algún tema en particular que les interese de los que voy a tocar, ¿no? Pero la primera es un tema que me parece fundamental ahora, y es entender el contexto en donde se está dando la investigación para los que trabajamos en energía, y cómo plantear, o sea, no es lo mismo la transición energética que se planteaba ahora, que estábamos hablando en los 80s, ¿no?, que la que se acaba de plantear hace, por ejemplo, la que se pretendía un poco con los gobiernos más de tipo neoliberal, o lo que se pretende ahora, lo que está pasando en este crisis que yo le voy a llamar civilizatoria, y la necesidad de un cambio de paradigma en el qué entendemos por energía, qué entendemos incluso como por progreso, y cómo entonces vamos a desarrollar estas diferentes opciones energéticas, incluso qué rol va a jugar la ingeniería, nosotros como ingenieros, tecnólogos, científicos, dentro de este necesario cambio, ¿no?, de estilo, por eso le llamamos como incluso de modelo de organización social, tecnológica y ambiental, ¿no? Entonces, bueno, de una pincelada muy rápida, ¿no? Realmente no, digo, por eso no, con ustedes no tengo mucho que enfatizar, esto lo pongo mucho también con los estudiantes, pero bueno, cuando hablamos de transición energética tenemos que entender que estamos en un contexto muy complejo, ¿no?, donde hay una problemática ambiental como el cambio climático, que es una de varias, que está cada vez más intensificándose, ¿no?, en contexto social complejo, donde la riqueza también, cada vez hay, acá no la gráfica no se ve, después la podemos mostrar en otro contexto, incluso en México, un proceso de concentración en mega ricos que cada vez tienen poder equivalente, pues, a naciones, ¿no? Estados Unidos está perdiendo la hegemonía como el régimen que salió de la Segunda Guerra Mundial, digamos, de Estados Unidos como gran ganador, y sobre todo después de la disolución de la Unión Soviética, pues ahora está en crisis, ¿no? Y entonces vamos claramente a un mundo multipolar, ¿no?, que nos está llevando a conflictos armados muy peligrosos. Digo, ustedes saben lo que está pasando ahorita, digo, primero fue Gaza, Ucrania, Venezuela, ahora
Irán muy conectados además en estos últimos en todos, con el acceso a materias primas. En el caso de Irán, pues Venezuela era la primera reserva de petróleo del mundo, Irán es de la tercera o cuarta, para un control justamente estratégico de los recursos naturales, ¿no? Entonces, junto con eso, pues por eso es como una crisis institucional también, en el sentido de que las instituciones que venían desarrolladas desde después de la Segunda Guerra, pues están totalmente rebasadas, ¿no? Entonces, como que ahora es la ley del más fuerte, y Latinoamérica pues nos está tocando, y como México, yo creo, una situación muy complicada, donde el ascenso de la ultraderecha, por empezar en Estados Unidos, pues se quiere convertir a América Latina otra vez, digamos, enfatizar, reforzar este rol del patio trasero para convertirnos básicamente en otra vez aunque se disfraza muchas veces de nearshoring, en realidad la intención, obviamente, para los intereses de Estados Unidos, pues es básicamente proveer materias primas baratas y mano de obra barata para Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, que yo creo que es muy importante, porque sí tenemos que entender a dónde estamos y qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Bueno, hay varias situaciones de crisis, como dijimos, por eso llamamos civilizatoria, porque son a diferente nivel. Una de ellas, que no sé si alguno de ustedes ha escuchado, todo este trabajo que se llama sobre los límites planetarios. Es un trabajo que viene desde el 2008, con un grupo de investigación que coordina un investigador que se llama Rockstrom, y lo que hicieron fue estudiar cómo son los límites. Pusieron, ¿no?, 7 límites planetarios en el 2009 y hasta 9 en el 2023, y lo que fueron viendo es cómo en el mundo se están desarrollando, qué tanto estamos, ¿no?, en un mundo finito, pues creciendo nuestros impactos, a veces pensando que pueden ser infinitos, pues obviamente que llevan a crisis, ¿no? Entonces desarrollaron una serie de indicadores que tienen que ver con el cambio climático, con la biodiversidad, con el ozono, con la acidificación del océano, etcétera, ¿no? Lo importante ahorita, no podemos ir uno por uno, pero es que si estuviéramos bien, debería estar en la línea verde, ¿no? Lo que está verde debería serlo en donde estuvieran los indicadores bien, y donde está rojo quiere decir que traspasamos ese límite, ¿no? Entonces, básicamente lo que ven ustedes es que de 7 límites, en el 2009 3 ya estaban rebasados, en el 2015 ya había 4 rebasados, y ahora de 9 límites hay 6 rebasados, ¿no? Que son, aquí los tienen, que tienen que ver con el agua, con el cambio de uso de suelo, con la parte de biodiversidad, cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una situación ambiental, digamos, muy complicada. Y bueno, ¿quién está atrás del cambio climático? Pues atrás del cambio climático lo que vemos si vemos el patrón de uso de energía desde la revolución industrial hasta nuestro tiempo, pues lo que vemos es que ha habido un crecimiento exponencial del uso de energía, ¿no? Y ese crecimiento exponencial, si uno lo correlaciona, por eso puse aquí la gráfica, igual también desde la revolución industrial hasta nuestra fecha, pero ahora de las emisiones mundiales, pues se ve que prácticamente, ¿verdad?, es la misma forma, que quiere decir, bueno, los combustibles fósiles en particular, dentro de esta contexto de energía, son 80%, ¿sí?, representan 80% del uso de energía y son responsables del 70% de las emisiones y sobre todo del crecimiento exponencial que están teniendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, la energía es ahora el gran motor de lo que sería, pues, el cambio climático. Y una cosa muy importante, y eso lo tenemos que, después lo vamos a poder ver un poquito más a detalle en la discusión, es que los renovables, a pesar de todo lo que se está hablando de la transición energética, en realidad los renovables hasta el momento no han sustituido ni al gas, ni al petróleo, ni al carbón, están básicamente añadiéndose a nivel global. O sea, en términos absolutos, cada vez consumimos más de todo, ¿no? No está existiendo esa transición.
que es la única que nos puede resolver el problema del cambio climático, ¿verdad? A su vez, pues por eso hablamos otra vez de crisis civilizatoria, hablamos de que este contexto se da en un contexto de cada vez mayor desigualdad, ¿no? El 1% de las personas posee el 38%, o sea, casi el 40% de la riqueza, mientras que el 50% restante solo el 2%. Esto es el nivel de ingresos, las personas percentil a nivel global, la cantidad de el ingreso per cápita desde los más pobres hasta los más ricos a nivel global, ¿no? Hay una diferencia de más de 1000 en emisiones. Por ejemplo, el 1% más rico, imagínense, emite 1000 veces más CO2 per cápita que los más pobres. ¿Cómo puede uno llegar a emitir 1000 veces más? Pues imagínense entonces el nivel de desigualdad que existe y que es creciente, ¿no? A la vez, pues hay todavía un rezago enorme social. Aquí puse México, obviamente que a nivel mundial también se da. Han habido pasos muy importantes, hay que reconocer este gobierno, por ejemplo, de la doctora Claudia Sheinbaum, están haciendo un esfuerzo por aumentar el salario mínimo, por mejorar las condiciones, pero todavía, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso era el 2020, 25% de las localidades de México presentaban algún tipo de rezago y sobre todo, si se fijan aquí, coinciden con las regiones indígenas y con las regiones rurales, ¿no? Y bueno, una cosa muy importante para nosotros es que el cambio tecnológico, que se asume como el motor del progreso social, en realidad cuando uno ve la transición, ¿no? Aquí son como las grandes transiciones, supuestamente los grandes cambios que han habido en la revolución industrial. Aquí ponen como tecnologías emblemáticas, ¿no? Los ferrocarriles, la electricidad, el automóvil, las computadoras, pues no han llevado per se a un mundo más igualitario. Aquí lo que se muestra es, esto que ven aquí es el PIB per cápita, ¿no? De los países del norte global y de los países del sur global. Y entonces, evidentemente, el cambio tecnológico, ¿no? Ahora que se habla tanto incluso de la inteligencia artificial, el internet, no están llevando tampoco a un mundo más igualitario entre el norte y el sur global. Entonces, no podemos pensar, tenemos que ir más allá del puro cambio, evidentemente, tecnológico, ¿no? El quién, para qué, quién controla la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este gran contexto, pues podemos pensar de una manera muy digamos, muy simplificada, ¿no? Que hay tres grandes proyectos de mundo que se están disputando el futuro, ¿no? Uno es el proyecto que viene ahora con la derecha, la ultraderecha, que es la continuidad fósil, ¿no? Lo que le conocemos como business as usual, que es continuar dependiendo de los combustibles fósiles, tratar de sacarles lo último que queda, pero ya en un orden multipolar, con estos conflictos cada vez armados también más complicados, ¿verdad? Y aquí ya no lo voy a desarrollar más, porque en este caso ustedes lo saben mejor que yo. Incluso los combustibles fósiles pues han llegado, el petróleo tradicional a su pico ya desde los 2000, y ahora lo que queda es los recursos no convencionales, un poco del fracking, un poco del petróleo que viene de aguas profundas, etcétera, pero hasta los escenarios de la IEA, todos los escenarios indican que y digamos, desde el punto de vista de los recursos no da, pero por supuesto desde el punto de vista de los impactos, es la única manera de resolver, por ejemplo, el cambio climático es reducir el uso de estos combustibles fósiles a cero en el 2050, ¿no? Entonces este escenario claramente no funciona. Y luego lo que voy a discutir un poquito más son estos dos, que sí son el del crecimiento verde, que es el donde de alguna manera hemos estado metidos los que trabajamos más los renovables, ¿no? Pero que crecientemente yo siento que está capturado por una visión como corporativa de lo que se entiende o de lo que podría haber sido justamente una economía verde, y pues el tránsito a lo que yo creo que es justamente el bien común, que es pensar en una sociedad orientada al buen vivir, también le llaman poscrecimiento, ¿no? Que va a estar pensando ya no en criterios económicos, ¿no? Ni en grandes corporaciones, sino más bien en la justicia social, suficiencia, renovables locales, o sea, repensar
qué es nuestro rol, ¿no? como personas dentro de este mundo y la sociedad que queremos y que podemos, ¿no? que realmente puede ser sustentable en el planeta, ¿no? Entonces, del crecimiento verde, ¿sí? Voy a hablar, perdón, la voy a poner primero esta, se me cambió el orden. Las premisas de ese crecimiento, que es lo que pues ha sido nuestra visión un poquito como de los que trabajamos en renovables más dominante, ¿no? Es que el crecimiento verde es, la noción es que es posible básicamente desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero y de sus impactos ambientales, ¿no? Que podemos tener una economía que básicamente sin cambiar el orden dominante, ¿no? En este caso el sistema capitalista y la acumulación, digamos, el crecimiento económico, sí se pueden desacoplar de las emisiones y de estos impactos, ¿no? Que la innovación tecnológica, básicamente a través de la digitalización, los renovables y la ingeniería, va a resolver los problemas que tenemos actualmente, que para eso los renovables pueden sustituir justamente a los combustibles fósiles y básicamente a nivel global, a nivel dominante, pues las corporaciones transnacionales y vía megaproyectos van a ser los que van a realmente incorporar este escenario, ¿no? Y bueno, los escenarios de energía básicamente lo que muestran es que la cantidad de energía en el mundo no va a bajar mucho, va a mantenerse, y lo que se va a hacer es, se supone al 2050, hacer un cambio de pasar de la dependencia de combustibles fósiles, ¿no? Esta es la situación actual, a el uso intensivo de renovables. Lo que las mismas agencias han demostrado con sus estudios es que incluso bajo esta premisa de continuar con el crecimiento económico, los renovables no alcanzan y entonces tienen que recurrirse a todas las opciones de geoingeniería, que son estas cuestiones de guardar meter el CO2 en el fondo del mar, en las minas, poner paneles solares en la estratosfera, en fin, ¿no? Entonces ya son opciones que nos llevan a un mundo donde supuestamente la tecnología va a resolver un problema que, digamos, más lo va a complicar más que resolver, ¿no? Entonces, muy rápidamente, ¿cuáles son, desde el punto de vista de los renovables, los que trabajamos en los renovables, cuáles son las cosas que tenemos que tener cuidado? Es pues que las renovables enfrentan límites físicos y materiales para reemplazar a los combustibles fósiles, ¿no? Los renovables son energías que se basan en el flujo, ¿no? Mientras que los combustibles fósiles se basan en el stock, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un stock, de energía puedes utilizarlo cuando quieras. Los renovables, la mayoría, sobre todo la solar y la eólica, requieren justamente, como son variables, requieren bueno, en todas, incluyendo la hidroeléctrica y demás, al final de cuentas todos son un flujo, dependen de un flujo anual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas para que pensemos que solamente lo único es cambiar de fuentes manteniendo el sistema? Bueno, primero, que los renovables tienen menor densidad energética. Ustedes saben ese concepto de EROI, ¿no? El retorno energético también es menor que los fósiles. Hay intermitencia, ¿no? Variabilidad amplia que requiere un almacenamiento que todavía es costoso y que tiene redes de distribución, transmisión más complejas en el caso eléctrico. Dependen de los combustibles fósiles para la infraestructura. Esto muy poco lo mencionamos y por eso son todo esto cada vez más la importancia de los análisis de ciclo de vida, porque, pues por ejemplo, ¿no? Aquí ven, ¿no? Estos son los camiones que además utilizan diésel, por ejemplo, para toda la minería que se requiere, para el cobre, para el litio, para los minerales que se van a necesitar utilizar para los renovables, pero también la infraestructura para armar, ¿no? Las plantas, etcétera, ¿no? Y bueno, un punto que también cada vez es más claro, y bueno, ahora está llevando, pues por ejemplo, la guerra por las tierras críticas, etcétera. Los escenarios de transición muestran que los minerales se requieren unos volúmenes enormes de minerales críticos con impactos obviamente ambientales y geopolíticos, porque estos minerales, como el petróleo, están muy concentrados en diferentes países, ¿no? Entonces, solamente esto lo podemos ver con más
detalle, digamos, pero por tecnología o por mineral, si quieren me voy a ir a este NZE quiere decir net zero, ¿no? Son estos escenarios de emisiones netas ceros, o sea, donde tiene que haber muchísimos renovables, básicamente el patrón de energía tiene que ser a través de renovables, y entonces lo que implica es que los materiales, ¿no? El cobre, el níquel, el grafito, fíjense, solamente de cobre para el 2030 habría que triplicar la cantidad mundial, o sea, en 10 años producir 3 veces lo que se ha producido históricamente en el mundo. Entonces es completamente inviable, por eso esos escenarios pues están totalmente rebasados actualmente, ¿no? Incluso hay un análisis muy bueno de un profesor que trabaja ahora en Finlandia, que muestra que incluso los yacimientos, por ejemplo, de litio y de otros minerales, ni siquiera alcanzarían para poner a todos los coches eléctricos, cambiar de combustión interna a eléctricos en el mundo, ¿no? Entonces es un escenario que no son viables, ¿no? Entonces acá les ponía incluso otra cosa que premisa que no se cumple, es que esta premisa de que realmente es posible desacoplar a la economía, mostrado aquí en negro con el GDP, de sus impactos en emisiones y de los impactos en la huella ecológica, ¿no? Este es el consumo de energía. Entonces, si ven, el consumo de energía, las emisiones, la huella ecológica han ido históricamente a la par del crecimiento económico, y en los países donde se ha logrado cierto desacoplamiento, como son los del norte de Europa, es mínimo. Entonces esto históricamente no ha pasado, ¿no? Además, lo que les decía, se han añadido y no se han no han sustituido, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ahorita es una plática en sí misma. Lo que voy a hacer es plantearles lo que yo creo y un conjunto cada vez más amplio de investigadores, de organizaciones sociales, de activistas, de todo, piensan a nivel mundial, que es todo lo que ha sido, bueno, incluso en revistas, miren, aquí está Nature, ¿no? En Science, en muchas otras revistas muy buenas, publicaciones que tienen que ver con el repensar nuestro modelo civilizatorio, ¿no? Repensar obviamente el capitalismo como el sistema gran organizador a nivel mundial, y pensar en estas otras, en Europa, en el norte se le llama de crecimiento o postcrecimiento, y en el sur global se ha llamado más el concepto, se está utilizando el concepto del buen vivir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos organizar, aquí está la famosa como dona que se pone, que necesitamos llegar a una organización social y económica, ¿no? Que nos permita, como dice aquí, generar un espacio seguro y justo para la humanidad, donde hacia adentro dice tenemos las necesidades sociales y económicas resueltas para todos, ¿no? Esto tiene que ser universal, ¿no? No puede haber ricos, mega ricos y ultra pobres, digamos, pero a la vez que no nos lleven, ¿no? ¿se acuerdan de los límites planetarios, ¿no? A pasar los límites ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos encontrar esta zona en la humanidad? ¿Es posible o no es posible? Bueno, todos estos estudiosos, y hay un conjunto muy importante de literatura, yo les voy a mostrar un ejemplo de escenarios que desarrollamos para México, sí son posibles, pero implican un cambio no solo tecnológico, sino de una reorganización social y económica. ¿A dónde tenemos que ir? Pues una gobernanza mucho más local, más colectiva, ¿no? Democrática, obviamente, a reorientar la economía. Ya no puede ser economías basadas en la exportación o basadas en el consumo, sino realmente mucho más hacia las necesidades internas, asegurar la autosuficiencia alimentaria, energética, la salud, la vivienda, la movilidad sustentable de las poblaciones, ¿no? Suficiencia, aquí van a ver, estos conceptos son muy importantes: suficiencia del consumo, localización de las actividades, ¿sí? Ahora sí tenemos que hablar de economías regionales, no tanto, no se puede, pues el transporte es uno de los grandes problemas, ahorita lo vemos, ¿no? Con esta economía globalizada. A nivel alimentos, la agroecología, pero a nivel de producción, ¿no? Todo lo que se llama pues economía circular, reciclar, reusar, reducir, y todo esto pues
en conjunto con cuestiones de justicia social, que implican redistribución de recursos, restricciones a la acumulación de riqueza, que es lo que está pasando, digamos, a nivel internacional, y pues todo con armonía respecto al medio ambiente. Entonces, esa es la orientación, digamos, hacia el buen vivir o el bien común, ¿no? Como todo, pues es un proyecto que necesita, se da en un ámbito, vamos a ver, tecnológico, se tiene que dar en un ámbito económico y en un ámbito de gobernanza, ¿no? Es un cambio social importante, pero lo claro, lo que me gustaría transmitirles, ahorita vamos a ir viendo algunas cosas para México, es que es el único camino posible, la verdad. Entonces, desde el punto de vista del energético, eso nos implica pensar energía para qué y para quién, ¿no? Son dos preguntas muy importantes que deberían ser el inicio, ¿no? El inicio de una planeación y de un trabajo sobre energía, ¿no? ¿Para qué y para quién? Entonces, hablemos ahora sí de México. Pues México enfrenta por lo menos también muy sucintamente tres grandes predicamentos, ¿no? Por un lado, hay una altísima dependencia de combustibles fósiles, que si ustedes saben, bueno, en México también se encuentra en declive. México no es un país exportador de energía, es importador neto de energía, ¿sí? Ya somos importadores netos, cada vez mayor. Casi el 90%, 88% de la oferta interna depende de los combustibles fósiles, ¿sí? El gas natural, ustedes saben, de Estados Unidos, dependemos tremendamente, pero también de la gasolina. Bueno, aquí está, 70% del gas, 55% de la gasolina, 60% del gas LP y 75% todavía de la generación eléctrica es con combustibles fósiles, a pesar del esfuerzo que ha habido y que yo sé también se está tratando en esta administración, ¿verdad? Pero bueno, además esto convive con una inequidad energética donde casi 40% de las familias en México y 75% de las familias rurales vive lo que se llama en pobreza energética, mientras que los estratos económicos más altos consumen hasta 10 y mucho más, ¿no? Los muy altos, veces más energía, ¿no? Y bueno, y todo esto pues con un impacto ambiental creciente que sabemos derivado justamente de la producción y consumo de energía fósil, la contaminación en ciudades, contaminación del aire, suelos, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito para ilustrar lo que les estoy comentando, pues aquí está, ¿no? En este lado la oferta interna bruta de energía, ¿no? Como decimos, los renovables son básicamente el 10%, ahora vamos a ver que es un poquito más si tomamos en cuenta realmente la biomasa como debe ser, pero bueno, es un enorme, y la de la energía eléctrica de toda la generación, en el 2023, 21% era de renovables, ¿no? Ahora, muy importante, y por eso en estos escenarios tenemos que entender, cuando hablamos de transición energética no es solamente electricidad, ese es un gran problema de cuando hablamos y pensamos que todo va a ser a través de plantas de generación de paneles solares y aerogeneradores. En México, el 47, bueno, aquí dice 45, 46%, 47% se refiere a movilidad y más bien necesidades de transporte, movilidad, energía mecánica, 31% a calor y realmente una quinta parte es electricidad, ¿no? Y eso a futuro puede cambiar, pero nunca, no se puede que todas las necesidades sean, la sociedad solamente eléctrica, pues no es viable, siempre hay, incluso por la segunda ley de la termodinámica, por cuestiones de eficiencia, hay muchos usos que es mucho más conveniente resolverlos desde el inicio con energía mecánica misma o con energía térmica, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, pues en esta orientación a una sociedad, una transición justa y sustentable, a una sociedad orientada al buen vivir, ¿no? Ay, por cierto, que no se me olvide porque traje todo esto que les voy a comentar sobre el sistema energético mexicano, etcétera, la transición energética, está derivado una parte de este libro que sacamos como parte del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático, donde Víctor fue, ahí está Ángeles, hacemos entrega formal a Víctor, muchas gracias, me dio mucho gusto, estuve yo coordinando ese programa con el doctor Luca Ferrari por 6 años y sacamos
todo un análisis de México y sus posibilidades de una transición diferente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Bueno, obviamente, eliminar gradualmente los combustibles fósiles, promover las fuentes renovables, pero hablamos nosotros más locales, en proyectos que no sean solo megaproyectos, sino más proyectos de pequeña y mediana escala, donde hablamos no solo de lo solar y lo eólico eléctrico, sino también obviamente de biomasa, solar térmica, mini hidro, geotermia, ¿no? Que estén orientadas a resolver las tres grandes necesidades: movilidad, calor y electricidad, ¿verdad? Reducir los consumos esto es básico, o sea, y lo voy a mostrar muy rápidamente en los escenarios que hemos desarrollado. La única forma de que podamos transitar a un patrón de consumo sustentable, tanto local como a nivel global, es reduciendo los consumos. Necesitamos reducir consumos en industria, en transporte, vía el uso eficiente y sobre todo el ahorro de energía, cambios sistémicos, asegurar el acceso universal a los servicios para que no exista la población ni en pobreza energética, pero tampoco como sociedad hay que limitar el sobreconsumo de energía, y promover justamente la producción social o colectivo, que la energía no sea solamente una cuestión que pueden producir los grandes privados o solo el Estado, sino ahora justamente los renovables nos dan la oportunidad del desarrollo de cooperativas, incluso a nivel urbano o rural, de generación colectiva vía, por ejemplo, la energía distribuida, ¿no? Pero entonces, y también para todo esto, y ese es el primer mensaje que yo les mando ahora como de colaboración, pues necesitamos una agenda robusta, importante de investigación y desarrollo, ¿no? Una CTI, digamos, pública, orientada al bien común, que nos permita, evidentemente, desde el punto de vista justamente de la ciencia, la tecnología y la innovación, cómo podemos entonces impulsar este tipo de este proyecto, ¿no? Bueno, entonces, ahora yo de todo lo que se podría hacer, me voy a concentrar en una parte que creo que es algo que no se ha desarrollado suficiente en México y que es fundamental justamente para entender una transición energética de manera integral, ¿no? Entonces les voy a hablar de la bioenergía y los biocombustibles sólidos. BCS es biocombustibles sólidos, ¿no? Bueno, ¿por qué la bioenergía? Fíjense que la bioenergía representa 7% de la oferta interna de energía. En el censo, en el balance, pues hay una subestimación. Ya nosotros eso es algo que estamos trabajando con por cierto, el doctor Jorge Islas, que es ahora el subsecretario en la parte de transición energética de energías renovables, y estamos hablando de 550 petajoules, ¿no? O sea, es más de 10%, 13% de la oferta del consumo de energía final, ¿no? Aquí está un poquito, veo que se ve, espero que lo vean allá, ¿no? Pero es de la oferta interna con esta nueva estimación, ¿verdad? Los renovables en general, todos los renovables que no son bioenergía son alrededor de 11%, y la biomasa representa por sí sola, aparte de ese 10, un 7%, ¿no? ¿De dónde viene esa biomasa? Pues sobre todo viene de la leña doméstica, casi 60%, y 7% para leña industrial. El bagazo de caña, que saben ustedes que es tiene también una parte de generación eléctrica y que es muy importante para la generación de calor en los ingenios. El carbón vegetal, que es una fuente que se está utilizando cada vez más en México. Sobre todo la leña tiende a ser más rural, y el carbón vegetal, pues para todos los restaurantes y también pues incluso carnitas, carne asada, etcétera, es cada vez su uso mayor. Muy poquito de biogás, y pues no aparece prácticamente el bioetanol ni algunos de combustibles líquidos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué son importantes los biocombustibles sólidos y justamente la bioenergía en general? Porque pueden complementar a otras fuentes renovables, ¿no? Brindando calor verde, que como vimos es 30% de la demanda actual, y permiten pues incluso ayudar a la generación de electricidad con cogeneración en industria, como los ingenios,
apoyan la carga base y bueno, tienen en la mayoría de las aplicaciones tecnologías que han sido ya maduras, pues son competitivas en costo, fueron escalables y sobre todo son combustibles que son almacenables, ¿no? Y en la parte económica, y vamos a ver social, nos permiten valorizar y utilizar residuos que ahora incluso son problemas ambientales, ¿no? El aserrín, las vinazas, hay muchas cosas que están ahí causando problemas actualmente, los bagazos del tequila, del mezcal, de muchos otros cultivos y que se pueden utilizar con fines energéticos, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense, una cuarta parte de la población, ¿no? 28 millones de habitantes usan la leña para cocinar en México, ¿no? Esto viene de la última encuesta de energía del INEGI, ¿no? Más de 10 millones de usuarios usan de alguna manera la leña para, bueno, la biomasa para calefacción. Más de 100.000 pequeñas industrias hay en el sector rural y periurbano, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito, y más de 100 de mediana y gran escala, incluso ahora están aumentando mucho por los costos, ¿no? Que ha aumentado el combustible y el gas LP, que están utilizando la biomasa, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije los problemas de residuos? Pues miren, esto es, por ejemplo, todos los residuos de aserrín, que terminan en algunos de los aserraderos de México, los residuos del el coco, de muchos otros, y bueno, algunos proyectos ahorita les voy a presentar, ¿no? Entonces, la idea a través de lo que estamos haciendo en el Laboratorio Nacional es cómo impulsar desde este uso más tradicional, que tiene que ver aquí tanto en el sector residencial, que es la cocción doméstica, pero también vamos a ver pequeñas industrias, las ladrilleras, o sea, las tabiqueras, las panaderías, las mezcaleras, etcétera, a cómo mejorar esa tecnología para meter un poquito el sector más industrial y comercial y modernizar, digamos, el uso, pero de una manera sustentable, ¿no? Entonces, no me voy a detener, nada más voy a mostrar algunas gráficas que como voy a dejar la presentación para los que quieran después algún detalle, ¿no? Aquí les decía, el consumo de bioenergía es de alrededor de 500 a 600 petajoules al año, o sea, es como 5 veces mayor que el consumo de energía solar eléctrica, por ejemplo, y bueno, se dedica sobre todo al sector, como veíamos antes, al sector residencial y sobre todo domina el uso todavía del uso de la leña, ¿no? Que es el azul. La forma, así como ustedes, como ahora que vimos mucho en el sector eléctrico, se trabaja con circuitos, con tal, en la parte de biomasa tenemos que trabajar con estos diagramas de flujo que nos dicen cómo la biomasa al final, la energía tiene que ser un subproducto de otras actividades, ¿sí? Para evitar la competencia con el uso de la tierra, para evitar la competencia con la alimentación, etcétera. Lo que hacemos nosotros es identificar desde dónde viene el recurso, ¿no? En el sentido forestal, en el sentido agrícola, y cómo va pasando a diferentes cadenas, ¿no? De transformación y cómo se va convirtiendo, bueno, aquí son los usos finales, residencial, comercial, industrial. Entonces, de hecho, actualmente en México, más del 30% de todo el uso de biomasa viene de subproductos de otras actividades. Nosotros, para garantizar el uso sustentable, entonces tenemos que fortalecer y ampliar justamente lo que no sea la extracción directa o la extracción, por ejemplo, en este caso de tierra que se va a usar para caña de azúcar, para el maíz, sino más bien utilizar el bagazo de la caña, el bagazo, los residuos en todo caso como el olote aquí del maíz, y los bagazos de agave, que generalmente, fíjense que son el 50% de toda la producción agrícola, el 50% termina siendo residuos. Entonces estamos hablando de millones de toneladas, ahorita se los voy a mostrar, muchas de ellas que terminan siendo un problema, de hecho, ambiental, o que se utilizan energéticamente, pero de manera muy ineficiente, ¿no? Aquí nada más para mostrarles, así como están acostumbrados seguramente a los mapas eólicos solares, bueno, estos son los mapas que se generan para la biomasa, ¿no? Donde tenemos que ver, igual que existe el potencial solar, el potencial eólico, pues nosotros sacamos estos mapas que nos dicen, dependiendo de los colores, aquí los colores más rojos, más verde, por ejemplo, es donde hay más biomasa disponible, por ejemplo, que obviamente son las selvas,
y son los bosques templados, ¿no? Y así uno puede ir por cada uno y entonces obtener cuál es el potencial, ¿no? Que incluso quitando, ¿no?, las áreas naturales protegidas, quitando áreas con mucha pendiente, etcétera, pero nos llevan a que en general la bioenergía, en particular los biocombustibles sólidos, podrían satisfacer entre el 30 y el 50% de la demanda final de energía en México, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que eso se integre? Bueno, este es un trabajo, lo voy a presentar muy rápidamente por el tiempo, pero lo que hicimos, y lo que le estoy poniendo aquí son publicaciones que sacamos justamente con el PRONACES, que están disponibles. El que quiera, por favor, me dice. Está reconfigurándose ahorita el sitio de la CECITI, pero están disponibles en PDF para los que quieran, ¿no? Aquí lo que hicimos fue justamente responder a la pregunta: ¿es cierto que puede haber un escenario diferente, ¿no? Escenarios del tipo del buen vivir, o sea, dirigidos a la suficiencia, a que todos satisfagan sus necesidades, pero bajo estándares mínimos y no, o sea, dignos, no mínimos, dignos, pero sin sobreconsumo, ni bajo, ni subconsumo, ni sobreconsumo para el país, y que pudieran ser resueltos con las energías renovables? Pues nosotros hicimos este trabajo, ¿no?, que nos llevó unos 3 años, en donde desarrollamos 4 escenarios para México futuros, ¿no? Un escenario que es el business as usual, ¿no?, que nos lleva a consumir todavía más energía. El escenario de crecimiento verde, que a pesar de un impulso enorme a los renovables, no nos permitió realizar esta transición, porque justamente al no hacer un cambio sistémico, los renovables de todas maneras, o sea, el consumo de energía y las emisiones, que no lo saqué aquí, pero bueno, más o menos son parecidas, no bajan lo suficiente. Los únicos escenarios que permiten realmente reducir el consumo de energía y a la vez cumplir con los objetivos climáticos y sociales son justamente estos escenarios orientados al buen vivir, ¿no? Que lo que demuestra es que la reducción en los consumos de los estratos altos, porque además esto es, digamos, por estrato social, de estratos altos con el aumento en los consumos de los estratos bajos, puede coexistir con un bienestar social y la sostenibilidad, ¿no? Entonces aquí viene demostrado en ese trabajo. Acá esto se los dejo, está muy difícil, digamos, de interpretar. Lo único, cada uno, ¿no?, requeriríamos para que yo les diga, bueno, en el sector son residencial, transporte, industrial, comercial y servicios. Básicamente es cómo se da, esto es el histórico 2010, cómo se da la transición. Nuestros escenarios eran al 2050, y como ven, básicamente lo azul es electricidad y lo verde son los renovables, ¿no? Cómo los renovables y la electricidad van cambiando, van quitando a lo gris y negro que es los combustibles fósiles, ¿no? Qué tipos de renovables y cómo, pero si lo ven, sobre todo para el sector transporte, para el sector industrial y residencial, implica reducciones en el consumo, y al reducir el consumo, pues se aumenta el reto de los renovables, ya pasa a ser de algo insuperable a algo que sí se puede hacer, ¿no? Más o menos la bioenergía en particular, que es lo que yo estoy mostrándoles, pues aporta el 30%, diversifica la oferta, y pues es clave a través de diferentes biocombustibles para hacer la transición al calor verde y al transporte, ¿no? Y acá lo mismo se los puse de otra manera, pero básicamente aquí se ve la participación, aquí es la oferta interna bruta, aquí es el consumo final energético, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? Electricidad, obviamente, que viene solo de renovables, ¿no? Esta sí es la aportación de otros, sobre todo lo solar y lo eólico, y aquí está la aportación de otros bioenergéticos. ¿Qué estamos hablando de bioenergéticos? Estamos hablando de estos biocombustibles procesados que les comenté, pellets, astillas, briquetas, etcétera. La misma leña aquí abajo y el carbón, que se reducen porque, como vamos a ver, hay unas oportunidades enormes de mejorar la eficiencia, ¿no? Aumenta el biogás y aumentan obviamente el uso de biodiesel, bioturbocina y, no sé por qué se ve tan mal el bioetanol aquí, ¿no? Bueno, entonces estos son, digamos, muy rápidamente los escenarios, todo el desarrollo está ahí. Entonces,
¿cómo trabajamos entonces desde el Bioener para hacer posible este tipo de escenarios, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos trabajando básicamente en dos grandes áreas. Por un lado, garantizar el acceso a servicios energéticos sustentables y eficientes a la situación que está en situación de pobreza energética, donde la idea pues es modernizar el uso más tradicional de la biomasa de manera participativa. Ahorita vamos a ver la innovación que hacemos, el tipo de innovación, y por otro lado orientarse ahora sí a sustituir combustibles fósiles, sobre todo en los sectores industrial, comercial y residencial, pero proporcionando sobre todo calor verde y electricidad vía tecnologías y biocombustibles modernos, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un poco lo que estamos haciendo, que es un proyecto que tiene mucho, hay muchas cosas para hacer, ¿no? Como ustedes, aquí trabajamos básicamente, ¿no?, en proyectos que tienen que ver con estufas eficientes para el sector residencial, 28 millones de mexicanos, residuos biomásicos, ¿no? México produce 70 millones de toneladas anuales de biomasa, digamos, de las cuales que son de tipo, por lo menos 35 millones de toneladas de tipo residual, y una serie de pequeñas industrias, ¿no? Acá hay dos ejemplos, pero en realidad son calor verde para diferentes tipos de pequeñas, medianas industrias, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que tenemos y que ahora ya vimos oportunidades de colaboración, que nos interesa mucho porque, bueno, también es un área mía de muchos años, es el Programa Nacional de Estufas Eficientes, que se llama Eficientes de Leña para el Bienestar, ¿sí? ¿Por qué las estufas de leña? Porque, como digo, 28 millones de personas, particularmente en zonas rurales, particularmente en zonas indígenas, particularmente gente que también vive en pobreza extrema, cocinan con leña, sobre todo en fogones abiertos, ¿no? Ese humo de los fogones provoca riesgos a la salud, siendo las mujeres y las infancias los más afectados, ¿no? Entonces, hemos demostrado después de muchos años de trabajo que que las estufas eficientes de leña, y que los quisiera después les voy a mostrar, son proyectos de innovación tecnológica, no quiere decir, para llegar a estas estufas se requiere un proceso importante de innovación, son las alternativas más accesibles para esta población, permiten reducir 95% de las emisiones de partículas suspendidas, 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ahorran entre 50 y 60% de leña, preservan las prácticas de cocinado local, que es una cosa muy importante para las señoras, y permiten tener una cocina limpia, segura y saludable. Este no es una foto, no es Photoshop, es una foto verdadera de una señora que tenía su estufa desde hace 10 años, y de hecho más de 10 años, una estufa Pazzari que se le volvió aquí está ya mejorada, no mejorada, sino se le reconstruyó, digamos, lo que tenía tal, y entonces, pero fíjense la diferencia, ¿no? Lástima que acá no se alcanza a ver, pero la cocina sí, ¿no? La cocina es negra por el hollín, y cómo se vuelve un espacio donde acá, esto es de Michoacán, las señoras les encanta en esas cocinas tener un espacio donde puedan poner sus platos, sus cosas, y sobre todo seguir cocinando los platos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando con la Secretaría de Bienestar, con la CENER, ¿no? La idea, la presidenta lo comentó, es tener 1 millón de estufas eficientes instaladas para el 2030. El proyecto también tiene una componente importante de investigación, por eso nosotros nos está apoyando, de hecho, la CECITI, y también está participando el Instituto Nacional de Poblaciones de Pueblos Indígenas, porque estamos hablando, fíjense, no de pobreza energética, sino estamos hablando de justicia energética, que yo creo que es un cambio muy importante en el lenguaje, y un cambio que lo tiene muy claro la presidenta, ¿no? Entonces, la idea es no implementar estufas en un sentido como se daba antes, de una manera asistencialista, sino generar las opciones en conjunto con la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues se hacen asambleas comunitarias donde se establece la prioridad de la gente para tener o no este tipo de proyectos, ¿verdad?
una vez que se han aceptado, ahora por ejemplo estamos trabajando nosotros en Michoacán, que sería esta zona que es donde hay un plan de justicia de los pueblos purépechas. La idea es llevarlo a 11 estados del país, 15 regiones, que son de las regiones que tienen mayor pobreza, que combinan alta pobreza extrema con un uso muy intensivo de leña, ¿no? En Chiapas, Campeche, en Guerrero, la montaña de Guerrero, en Oaxaca, etcétera. ¿Sí? Y la idea es generar capacidades, generar a estos constructores locales, en vez de que sean estufas que se compran a empresas nada más bien se construyen en la localidad por promotores locales que se van a capacitar, van a sacar una capacitación incluso con conocer al final para que puedan, así como hay albañiles, digamos, ¿no? Que tengan su certificado de constructores de estufas. Nuestra idea es incluso que no sean solo eso, sino que sean de ecotecnologías. Después puedan instalar un calentador solar, paneles, etcétera, pero sobre todo que vengan de las propias comunidades, que podamos mantener. Un gran problema de estas comunidades es que son las zonas de mayor éxodo, ¿no? De la población. Entonces necesitamos crear estas capacidades locales, ¿no? Entonces, bueno, para que vean que no es solo construcción, implementación, para llegar a las estufas se requiere un trabajo importante, ¿no? De innovación. Nos ha llevado muchos años lograr que sean estufas que tengan un costo accesible, que la gente, que sirva para las prácticas que necesita la gente, que sean durables y que sean eficientes, ¿no? Y que no contaminen, ¿no? Entonces, incluso pues estamos yendo más allá. Ahora un área que nos interesa muchísimo, ahora vimos, son los aditamentos que se le pueden mejorar, ¿no? Uno de ellos, ahorita lo voy a mostrar con más detalle, es la microgasificación, que permite, aquí fíjense hasta dónde sale, pero es mejorar muchísimo la combustión y poder utilizar residuos en vez de leños grandes, como pasa normalmente, poder usar residuos de astillas, residuos en el microgasificador. También nos sirven para poder adaptar un boiler, adaptar ahora lo que estamos viendo, un generador termoeléctrico para producir electricidad. Entonces hay muchas oportunidades y bueno, para eso se necesita, pues tenemos un grupo que hace justamente todas estas simulaciones de transferencia de calor, de emisiones, para poder hacer el trabajo, ¿no? Este es un ejemplo de microgasificador, ¿sí? Que es el que está aquí adentro, digamos. Este es todavía no producido para nada en serie ni nada, pero los pilotos que se están poniendo para que ya sea en el comal principal o en una hornilla, el microgasificador sirve para tareas de alto poder. Un problema de estas estufas es que la gente, por ejemplo, para calentar un café a la mañana, pues te resulta una estufa, es un poco tardada, digamos. En cambio, si tienes un gasificador, ya tienes como tu carga normal, que son con un poquito de aserrín, astillas, lo que tengas ahí, ya lo tienes preparado y en 5 minutos pues tienes tu cafecito o o para recalentar tortillas, en fin, a la noche, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. El otro que les hablaba hoy cuando estábamos haciendo el recorrido son de este tipo de sopladores que para inyectar aire primario o secundario en la cámara de combustión y que mejora mucho la eficiencia, ¿no? Entonces aquí son 2 ejemplos de que estamos trabajando y que perfectamente podemos complementarlos con el trabajo que he visto que están haciendo aquí, ¿no? Luego tenemos un trabajo muy importante de monitoreo e impactos, porque tenemos que saber cómo estas estufas realmente, si sí o si no, evitan la contaminación, y para eso pues se va a las casas y se instalan monitores de personales, de contaminantes, pero también se instalan medidores de uso de las estufas, ¿no? Para saber cuánto se usan, el perfil térmico que nos dice si se usó o no se usó la estufa, ¿no? Tanto, bueno, en la línea de base, que es el monitor, estos son los medidores de uso de la estufa, que son básicamente termopares, ¿no? Que se ponen este es un fogón de 3 piedras y después se ponen también en las estufas y después se llevan a analizar en este laboratorio que tenemos en Morelia, donde hacemos ya las pruebas. El punto es que, a diferencia de otros programas, en este estamos monitoreándole los impactos, ¿no? Bueno, otra línea, ya estoy acabando, otra línea importante es la evaluación y valorización de residuos biomásicos, ¿no?
es impresionante lo que hay de problema en México por el mal uso, ¿no?, de los residuos. Miren, por ejemplo, este proyecto con la Universidad de Juárez de Durango, ¿no? Se producen 2.4 millones de toneladas al año de mango, de los cuales 30% son residuos, o sea, estamos hablando de 0.5 millones de toneladas de materia seca. Bueno, ¿a dónde terminan esos residuos? Acá, bueno, no sé si alcanzan a ver atrás, pero esto es un enorme, es pues parcelas, ¿no?, donde están, donde hay lixiviación, donde están todos estos cáscaras, fíjense que tienen un valor enorme como combustible. Aquí están los residuos cuando salen de la planta y que se pueden convertir en carbón vegetal o se pueden convertir en pellets, ¿no? Entonces este es un proyecto que se está haciendo y se está buscando cascarilla de arroz, paja de frijol, de café, bagazo de agave, que es otro importantísimo de residuos, incluso residuos del tomate, ¿no? E incluso en este caso de Querétaro también ellos tienen un concepto de biorefinería. Entonces acá tenemos, como les dije, son millones de toneladas de la industria forestal, el acerrín. Bueno, tengo ahí fotos, creo que por ahí van a salir algunas, de enormes espacios, incluso problemas de incendios, ¿no?, en las cañadas de contaminación. Por ejemplo, 17,000 tabiqueras artesanales en México, ¿no? 170,000 empleos directos, ¿no? Son 140,000 toneladas de biocombustibles al año que se demandan, que vienen muchas de ellas más que del bosque directo. Aquí son, por lo menos en Michoacán se utilizan mucho los residuos de los aserraderos, ¿no? Aserrín, costeras, etcétera, pero que se terminan quemando. Este es un horno, es la minoría de hornos fijos, y la mayoría son estos hornos que se llaman de campaña, que son los mismos tabiques, el horno, ¿no? Y bueno, que lleva, este es un perfil térmico. Entonces nosotros hacemos también, acá están los equipos, para entender qué oportunidades hay de mejoras en para esa tecnología. Se están proponiendo sopladores, se están proponiendo algunos otros quemadores más eficientes, pero se trabajando con este concepto de innovación participativa, de tal manera que la gente sea la que expresa y la que trabaja en conjunto para desarrollar las alternativas, ¿no? Otro es el trabajo también de mejora del proceso de producción de mezcal artesanal. Ustedes saben, el mezcal, fíjense, está en un muy rápido crecimiento, ¿no? Ya en el 2022 eran 14 millones de litros, y otra vez estamos hablando casi 230,000 empleos que generan en el país, 42,000 toneladas de leña, ¿no? 75,000 toneladas de bagazo que terminan, como les estamos diciendo también, sin un uso, ¿no? Hay 140 millones ahí de litros de vinazas. Entonces, aquí la idea es pasar de los hornos tradicionales a mejorar el proceso tanto de la combustión en el horno y para la destilación, como incluso también producir biocombustible. En este caso son briquetas, utilizando el agave y a lo mejor combinación con el aserrín, algunas otras cosas para mejorar la producción, ¿no? Y bueno, ya a nivel todavía más de mayor escala, pues está todo este trabajo. Miren, aquí no sé si alcanzan a ver, estos son los residuos de aserradero en Veracruz, ¿no? O sea, son hectáreas y hectáreas que están totalmente cubiertas de aserrín, de costeras, de otras cosas, ¿no? Entonces, la idea hay un potencial muy importante en el sector alimentario, de bebidas, caleras, para mejorar, desarrollar estufas de tipo industrial, hornos y microgasificadores para microempresas, calderas de vapor, ¿no?, ya para usuarios mayores. Y la idea es mejorar el uso del biocombustible de los que ya tienen, pero sustituir también combustóleo, gas LP y diésel, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos, hay incluso industrias, ¿no?, que ya lo están haciendo. Este es en Veracruz y estas son en diferentes partes del país, ¿no? Los costos son interesantes porque los biocombustibles, salvo los pellets que están aquí, digamos, este es el costo del gas LP, este es el costo del diésel y este es el combustóleo. Entonces, si ven, la mayoría de la biomasa es bastante competitiva
incluso casi hasta con el gas natural, ¿no? Entonces, y no se diga ahorita con otros, con el gas LP o el diésel o el combustible. Entonces hay un interés grande y una mitigación enorme para los usos térmicos. La mitigación por biocombustibles es muy, muy alta, ¿no? Entonces, bueno, hacia futuro, y con esto ya les digo, ya termino, hacia el futuro, pues la idea es trabajar, y ahora vuelvo al trabajo que nos ayudó Víctor, es trabajar en este concepto, ¿no?, que utilizamos en el PRONACES de Energía y Cambio Climático. Este es un mapa de México con los diferentes estudios de caso que se desarrollaron, que eran lo que llamábamos nosotros proyectos de investigación e incidencia. ¿De qué se trataba? Pues de trabajar con organizaciones de base comunitaria, pequeñas industrias, gobierno, o sea, digamos, la academia o los institutos de investigación en conjunto, armando entonces colectivos de investigación para desarrollar alternativas orientadas al bien común. Y entonces, aquí ya salimos solo de los biocombustibles sólidos, y entonces entraron biodigestores, movilidad sustentable, pero orientada, en este caso eran mototaxis en Yucatán, proyectos de energía solar eléctrica, pero para bombeo, ¿no? Mucho sobre energía solar térmica para deshidratadores. Seguro han oído hablar de esta planta termosolar en Zacatecas, huertos agrivoltaicos en Sonora. Entonces cambiamos la lógica, ¿no? No son megaproyectos para ver después qué se hace con la electricidad, etcétera, sino más bien aquí, por ejemplo, es también electricidad distribuida para un bombeo de agua profundo en Jalisco, ¿no? Y entonces es muy interesante porque las propias comunidades eran las que estaban involucradas, y por eso en estos proyectos, en todos, hubo una adopción muy alta de las tecnologías, y pues muchos de ellos, a pesar de que no se ha continuado con el mismo enfoque, digamos, continúan, y bueno, van a estar trabajando ahorita, yo creo que incluso ahora que salió otras oportunidades de financiamiento vía lo que llaman ejes estratégicos de City, pues tratar de seguirlos, pero la idea sobre todo es trabajar en conjunto, ¿no? No desarrollar la tecnología desde afuera y después ver a dónde la aplicamos, sino trabajarlas y desarrollarlas en conjunto con la gente, ¿no? Incluso, como les decía, miren, aquí tienen un ejemplo incluso de redes que se armaron, ¿no? Redes, diferentes opciones de estufas, para que se vea que claro que hay opción para la innovación, valor agregado a la producción, que es lo de lácteos, hortalizas, desarrollo de productos, todos basados en energía renovable, ¿no? Secado solar, bombeo solar, etc. Entonces, con esto concluyo. Pues bueno, ¿cómo podemos desde unas ciencia, tecnología e innovación pública orientar la transición energética al bien común? Bueno, primero, por eso les dije, yo creo que es importantísimo repensar qué imaginario, qué futuro de mundo queremos, y entonces la energía debemos, ¿no?, desarrollarla, diseñarla para garantizar la vida digna, no para sostener el sobreconsumo y la inequidad. No hay salida si no cambiamos el imaginario, ¿no? La segunda sería articular entonces estas prioridades nacionales con las agendas locales, ¿no? Entonces, más que desarrollar proyectos desde arriba, entender los contextos locales, trabajar con distintos actores y enfatizar la incidencia, ¿no? No solo nuestra labor como ingenieros, como científicos, no debería solo publicar o sacar artículos y patentes, sino desarrollar estos proyectos, ¿no? Y armar, y con esto realmente es la parte más importante, que armemos redes de colaboración a largo plazo. Me interesa, y estoy aquí para justamente identificar e invitarlos a que trabajemos en conjunto con el INEL, los que estén interesados, en el caso el Bioener, para desarrollar soluciones sostenibles, sistemas híbridos. No estamos hablando solo de biomasa, ¿no? Electricidad, biomasa, solar, ¿no? Y que sean resilientes y sobre todo que puedan ser adaptados y apropiados por la población local. Gracias. Agradecemos al doctor Omar Mancera Ceruti por su interesante ponencia. En este momento abrimos un espacio para preguntas.
Para realizar una pregunta, favor de alzar la mano y esperar la entrega del micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola nuevamente. Bueno, muchas felicidades por la presentación, estuvo buenísima. Y bueno, mi pregunta es un poco más idealista quizá. Bueno, hemos siempre visto esta lucha entre el deber ser y lo que termina ocurriendo, dado los diferentes tractores, digamos, que hay, sobre todo de tipo económico o búsqueda de la acumulación de la riqueza, ¿no? Eso viene desde las primeras muestras o desde las primeras civilizaciones, digamos, o desde las primeras organizaciones en sociedad de los individuos. Entonces, evidentemente, esta propuesta que comenta de hacia dónde, o sea, repensar hacia dónde dirigir el tema del consumo energético y esto, pues creo que siempre ha habido esta intención de redireccionar. Sin embargo, siempre hay esta lucha en contra de los intereses. Entonces, más bien la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para tratar de mantenernos en esta reorientación y no nos vuelvan a jalar, ¿sí? O cómo contrarrestar este tipo de intereses que nos terminan regresando hacia la organización o el tema de lo que más conviene a algunos, ¿no? Que sobre todo los que son los acumuladores de riqueza, ¿sí? Entonces, quizá la pregunta es como una reflexión sobre eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues claro, es la pregunta, ¿no? Que siempre me hacen, sobre todo los estudiantes, ¿no? También me dicen, oye, pero pues el punto es el siguiente, ¿no? Uno es que sí tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un momento crítico. O sea, antes uno podía decir, por ejemplo, en los 70s, no, pues es un problema básicamente de cambio social, ¿no? Pero lo ambiental, pues ahí va, y por eso todos los proyectos sociales en los 70s, 80s, digamos, eran un cambio en el poder, básicamente, en las relaciones sociales, pero no había mucho cambio, mucho realmente discusión sobre el cambio en la parte de cómo el impacto que tenemos sobre el ambiente, la tecnología, etcétera. Ahora el asunto es que esta crisis, digo, un modelo, la revolución industrial salió como una reestructuración enorme sobre una sociedad anterior, ¿no? Que era más de tipo feudal, etcétera, a lo que fue el desarrollo del capitalismo, básicamente. Ahora nos estamos encontrando que este sistema, que es inherente al capitalismo, por eso no se trata del empresario bueno, es inherente al capitalismo, aumentar el consumo, el crecimiento. Una economía que no crece es inviable en el capitalismo. Entonces hay que ser conscientes, ese sistema, digo, si nosotros venimos de ciencias naturales, es inviable un sistema económico de crecimiento infinito en un planeta de recursos finitos, ¿no? Por eso está Elon Musk, el innombrable, tratando de que nos vayamos a Marte y quieren encontrar ya estupideces, ¿no? De llevarnos a otro lugar, porque la cosa no funciona. Y no es cierto, no existe la economía inmaterial. Eso también hay que tener mucho cuidado. En el neoliberalismo nos han tratado de decir, no, es que ahora la digitalización nos va a permitir que no haya uso de los recursos naturales. Es lo menos para ustedes que trabajan en los sistemas eléctricos, porque la gente piensa, no, pues tengo el teléfono parece que no, está conectado al internet. Para que funcione el internet hay una materialidad tremenda, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, ya no lo puse, pero el 24% de los data centers se supone que el consumo del 24% del consumo de energía va a ir para la inteligencia artificial solamente. O sea, es una crisis total, no funciona. Entonces la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta es, independientemente de la cuestión política aquí,
hay un proyecto de sociedad que es inviable a futuro. Y eso hay que dejarlo muy claro con la gente, los que vienen, ¿no? Porque entonces, ¿qué tipo de mundo les estamos dando? Ese escenario del capitalismo, por eso yo puse el capitalismo verde, porque era como que el alternativo. No, tampoco funciona, hay que cambiar. Bueno, los cambios no se dan sin una lucha política y sin una lucha colectiva. Entonces sí es cierto, pero es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ahorita mismo nos están pasando por arriba todos estos movimientos de ultraderecha, son movimientos políticos. Entonces, a ver, como decía Bertolt Brecht, esta famosa cita, ¿no?, de que dice que está una persona viendo por la ventana y ve que se llevan en este caso eran los judíos, ¿no? Se los llevaban en la calle, ¿no? Una semana dijo, bueno, pues ya me salvé. A las 3 semanas tocaron la puerta de enfrente y se llevaron al vecino. Y hoy ya me vinieron a buscar a mí. O sea, a nosotros nos va a tocar, nos está tocando por el clima, por la ruptura muchas veces en estos gobiernos de todos los logros que se han conseguido socialmente. Entonces, lo que hay que hacer es organizarnos de manera colectiva. Y hay una lucha que es ideológica y que yo creo que sí es importante, y es la que yo estoy dando mucho con otros colegas, demostrar que hay otros escenarios posibles, porque hay mucha gente que piensa que no hay forma. No, sí hay forma de reorganizarnos, sí hay forma de usar las cosas, sí hay forma de que las energías renovables sean el futuro del planeta, pero pues sí, necesitamos entonces, no puede ser que haya megarricos de los que estamos hablando, no puede ser, porque la riqueza se la concentra. En México 4 personas tienen el 40% de la riqueza del país. No puede ser, o sea, esa sociedad a futuro no puede ser así, y pues tampoco puede ser que nos repensemos como consumidores. Nos tenemos que pensar como habitantes de un planeta más en lo colectivo. Entonces, o sea, ¿qué solución hay? Pues es la solución de lo que digo, como academia, cada uno en su ámbito, ¿no? Nos tenemos que organizar y tenemos que, por ejemplo, hoy hablábamos del SNI, las evaluaciones tienen que ser, y yo los hablo esto mucho con las universidades, los estudiantes, las tesis tienen que empezar a ser más colectivas, más de trabajo. Nosotros lo probamos, esto que les digo aquí, que les mostré, son proyectos, no son, a ver, bueno, ese después si quieren, esa es la acumulación de la riqueza en México, ¿no? Para hablar de eso, pero estos proyectos son reales, fueron 4 años en cada uno. Entonces, sí, ok, son alternativas pequeñas, pero como decía Eduardo Galeano, nos muestran que la realidad es transformable. O sea, sí pueden ocurrir. Acá Tosepan son 50,000 familias. Acá, ¿dónde está Tosepan? Está por acá abajo, ¿verdad? Acá. Ellos crearon lo que llamaban investigadores e investigadoras sentipensantes. Bueno, muy interesante, pero un centro de capacitación e innovación, 50,000 cooperativistas, son 250,000 familias en 30 municipios de México, no son 5 personas. O sea, sí hay posibilidades, pero son luchas, ¿no? Ellos sí han tenido que organizarse. Entonces, yo siento que es, primero, romper con la cuestión de la imposibilidad y el fatalismo. Segundo, darnos cuenta que lo que nosotros, si estamos en esa vía, ¿no?, de repensar la sociedad, de orientarnos al bien común, de que sí se puede, pero entonces, a ver, cada uno, por eso decía en su ámbito, ¿qué puede hacer el INEL? Yo lo sé, digo, pobre, ahorita a Víctor le estoy diciendo, del gobierno vienen cosas difíciles, el dinero no está por este lado, ¿verdad?, en muchos casos. Pero se dan coyunturas, y entonces nosotros, yo siento que lo que tenemos que trabajar es abriendo esas coyunturas, mostrando que estos proyectos tienen, y trabajar con la gente, porque al final, ¿quién va a defender? Lo que los defienden es como el caso de Cherán en Michoacán. ¿Quién defendió de los narcotraficantes? La gente de ahí. Si nosotros trabajamos y creamos estas organizaciones y fortalecemos lo local, al final va a tener que ir ocurriendo, ¿no? Perdón por ser tan... O sea, no hay... Lo que quise decir es que no hay solución mágica, pero tampoco del otro lado, ¿no? O nos quedamos entonces que nos sigan aplastando, o levantamos la cabeza, pero de manera colectiva. Eso sí, no hay forma de que lo hagamos cada uno por su lado.
eso sí es clarísimo. Bueno, perdón, me excedí en la respuesta. ¿Quién más? No sean tímidos, si me quieren criticar aprovechen. Hay tomates ahí atrás para que me puedan tirar también. De los residuos traje algunos para ser autocrítico. Aquí tenemos uno y allá. Al final se trata de eso, ¿no? De dialogar y pues yo entiendo, sí. Muchas gracias. Albert Pascasio, de la Gerencia de Equipos Eléctricos de aquí del INEL. Hace algunos años se planteó un proyecto, como parte de la Gerencia de Equipos Eléctricos también está la parte de diseño de generadores, que le llamamos el pico generador hidroeléctrico. Sí. La intención de ese proyecto, que al final no tuvo financiamiento, era generar precisamente un pico generador. Cuando hablamos de un pico generador, hablamos de potencias extremadamente bajas, pero que para el caso como lo que acaba de presentar usted, en donde hay una comunidad donde las necesidades energéticas son extremas y hay muy pocas posibilidades de llevarlas, pues ese tipo de proyectos podría funcionar. Son tecnologías no nuevas, pero que la parte novedosa es su aplicación, es llevar energía a la gente generando una mínima cantidad, 100 watts, máximo 500 watts, que era el planteamiento original del proyecto, lo suficiente para que dejen de iluminarse con quinqués, con veladoras y puedan tener una fuente de energía eléctrica a partir de un flujo muy pequeño de agua y que además no requiere almacenamiento, porque al tener un flujo de agua constante en las comunidades, que es muy común tener un flujo de agua, una comunidad no puede estar sin un flujo de agua o una fuente de agua, y normalmente esta fluye y puede sacarse o extraerle energía la mínima necesaria para que con las tecnologías de iluminación de LEDs, etcétera, sea suficiente para iluminar, incluso para un motor muy eficiente que podría ayudarles a moler algo, etcétera. Entonces es un proyecto que se planteó en su momento, ya tiene algunos años, pero como le digo, no llegó al punto de financiarse, porque seguíamos o teníamos las políticas en donde pues eso no va a generar una riqueza o alguien se va a hacer millonario con eso. La idea del proyecto era simplemente atender una necesidad social en zonas muy apartadas donde prácticamente llevar la energía eléctrica de otra manera es casi imposible. Entonces, bueno, no era una pregunta más bien, y si existiera la posibilidad hoy, pues podríamos volver a retomar el proyecto y ver cómo se contribuye a lo que ya ustedes están haciendo con la parte del conocimiento que nosotros tenemos. Perdón, pero no era una pregunta. No, perfecto, esa es la idea, justo, esa es la idea de sacar. Fíjense, o sea, es que si, otra vez, ¿no? Si nos vamos a que solo aquí va a ser patentes para que alguien se enriquezca, y lamentablemente, digo, yo tengo, aunque estudié física, tuve mucha relación con los ingenieros y era el asunto. Tú tienes que ir a trabajar en una industria o generar una patente para venderla y entonces que las regalías, y la empresa tiene que ser una empresa, obviamente, aprender rápido los criterios económicos, pero ni los ambientales ni los sociales. Entonces, no, yo creo que, fíjense, y en eso sí, o sea, yo tuve la oportunidad, soy de la misma generación de la presidenta, la conozco bien, o sea, tuvimos trabajo en energía rural, etcétera. Yo creo que de este lado nos toca mostrar que esas cosas sí funcionan. El problema es que, pero por supuesto, tienen que ver hay que hacer al principio nosotros el trabajo difícil de que no te van a dar el dinero a lo mejor como uno necesita, tal, pero podemos encontremos nichos de colaboración. Esto fue muy importante, lamentablemente no se continuó de la misma manera, pero bueno, ahora hay otras, se están buscando otras formas. Entonces, la idea es retomar esta cuestión de que debe haber un trabajo conjunto. Uno va a los institutos y de la UNAM mismo, de todos, y el problema era que estábamos acostumbrados a desarrollar tecnologías basadas en la idea de que no sé cuál es el problema de la gente, pero yo ya tengo la solución, porque, ¿no? Como decía el ingeniero hidráulico que a todo le ve cara de una bomba, ¿no? Y así a mí me será que le veo cara de estufa a todo, o sea, cada uno de acuerdo a lo que estudió, ¿no? Entonces, no, pues así no funcionan las cosas.
Y fíjate que lo bonito de estos colectivos era que, ese siempre lo cuento yo acá, este caso del Cinvestav, es un instituto que es de los más importantes en México de biotecnología, y lo que quisieron es proponer un proyecto muy sofisticado de que un biodigestor de super eficiencia, no sé qué. Llegaron a la comunidad, instalaron el biodigestor. La primera vez que vamos nosotros, como en este caso era CONACYT, con ellos, llegamos unas mujeres, un grupo de mujeres, porque ese fue una cosa muy buena, que era importante que la gente estuviera organizada, no firmando nada más, organizada. Llega la señora y dice, sí, es que vinieron estos señores, instalaron, pero aquí no hay agua. Y necesitaba 5,000 litros el biodigestor. Y o sea, ¿qué pasó? Eso, que entonces estamos trabajando de arriba hacia abajo. Entonces replantearon el proyecto y sacaron muchas cosas y es muy bonito y todo, pero trabajando en conjunto. Entonces nosotros como ingenieros tenemos que aprender a trabajar de esa manera, ¿no? Y estas ideas, convertirlas, entonces hay que identificar esas comunidades, ver a dónde tienen opción. Y bueno, yo creo que ahora con Víctor yo le decía que por eso acepté también venir, ubiquemos, y yo creo que si lo hacemos bien, sí se pueden abrir vías para que esto llegue, o sea, tenemos que empaquetarlo, ponerlo bien para que llegue también a la posibilidad de generar proyectos que sean viables, que reciban financiamiento, porque yo sé, hay un conocimiento, la misma de la doctora Rosaura Ruiz, son gente que está muy interesada y que genuinamente quieren el bienestar de la población, además con énfasis en los que no tienen acceso, ¿no?, a los servicios. Aquí, perdón, había un... Hola, muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre la estufa. Sí. Y que la he escuchado también en el ambiente. ¿Qué tan difícil y costoso es convertir una que ya exista en algún lugar, en una casa o en patio trasero, a una de estas con todos los beneficios que conlleva la implementación? Bueno, normalmente lo que se necesita, realmente el fogón tradicional es básicamente, le llaman 3 piedras, porque en algunos casos son así, o U, ¿no? Que en la región purépecha, no sé, acá, creo que a lo mejor acá también que se usa ahí adobe y eso se hace como una U, ¿no? Con adobe. Pero básicamente el problema es que son fogones abiertos. La gente sí tiene que reemplazarlos por las estufas. Normalmente lo que ocurre, y por eso hablamos de sistemas híbridos o multitecnológicos, que pues nadie deja de usar lo suyo hasta que está seguro que lo otro te resuelve todos los problemas. Entonces el fogón muchas veces se sigue usando, pero ya se desplaza, digamos, ¿no? Por ejemplo, se usa para las fiestas, para cosas donde necesitas volúmenes mayores. Pero la idea es, sí, que se tiene que reemplazar, por lo menos en el uso más intensivo, por estas estufas. El problema no es tanto de un tipo tecnológico, ya cuando se ha investigado y se ha hecho todo ese trabajo que llevamos nosotros, sino tiene que haber una adaptación de tipo muy importante, de un trabajo cultural y social para ver qué prácticas, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿quién es de Oaxaca aquí? ¿Alguno? ¿De la zona de las Tlayudas? Bueno, ¿qué le ve de raro o qué tendría problema esa estufa ahí para Oaxaca, para las Tlayudas? El tamaño del comal. Entonces, tú vas con esa estufa y te van a mandar ya saben a dónde, ¿no? Entonces, y en algunos casos necesita el fuego directo, ¿no? Entonces, tenemos que, por eso yo decía, contextualizar. Esto es un ejemplo válido para Michoacán, en tal, y incluso en este programa nacional hay una parte de innovación, porque sabemos que en diferentes lugares del país, por ejemplo, en las zonas del norte hay mucho frío. Las estufas en realidad son estufas en el sentido de otros países que se llaman estufas para calefacción. Entonces, calefacción y te dan la cocción, ¿no? Pero si no calientan, no te sirve de nada. Entonces, en cambio en Yucatán es al revés. Si calienta mucho la estufa, pues es un horror, necesitas tú quitar el calor. Entonces, ese es un poco la parte importante, que tú trabajes. Pero, fíjense, parece más, las estufas es porque la cocción es tan cultural, pero en realidad pasa con tantas otras cosas. Yo tengo el ejemplo justo de los que trabajan en electricidad. Fueron a un proyecto de estos primeros de paneles solares, y entonces instalaron paneles en varias, ¿no?, en viviendas,
después a los 3 meses tenían que ir a ver cómo funcionaba, ¿no? Entonces, había 2 casos que me resultaron muy interesantes. Uno, estaba el panel con un techo arriba. ¿Y por qué tiene el techo? No, pues es que es para que no se me ensucie el panel, ¿no? Y segundo, pues suena, ¿no? Porque nadie te explicó por eso, ¿no? Segundo ejemplo, llegan de estos paneles chiquitos y toda una vivienda muy, ¿cómo se dice? Muy humilde, y llegan y está el foco con una bolsa negra puesta, ¿no? Lo mismo, pues tenía el fogón, la gente nunca hizo nada por mejorar el fogón, nada, entonces decía, no, pues no le quité la bolsa porque se me ahuma, y entonces la persona no recibió el beneficio, ¿no? Entonces, por eso digo que necesitamos ese trabajo de la parte de nosotros de ingeniería de ser ser más humildes también para aprender a trabajar con sociólogos, con otra gente y sobre todo con la gente. Hay un conocimiento local importantísimo, ¿no? Que también se debe utilizar. Entonces, bueno, pues ahí sí, lo que ustedes, acá estamos, yo creo que podemos sacar algún tipo de proyecto piloto y a partir de ahí aprender a colaborar. Víctor además fue de nuestros evaluadores y por eso no me dejará mentir que varias de estas cosas nos costó muchísimo con los investigadores porque ponían los mismos proyectos de siempre, nada más decían, sí va a participar y veías y era una firma de una asamblea ficticia, ¿no? Entonces sí cuesta, o sea, entender y tal, pero sí funciona, ¿no? Entonces, ¿otra más? Bueno, la última y nos vamos. La última y nos vamos. Omar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá y podamos tener una colaboración, hacer sinergia y ver cómo empujamos hacia adelante con algunos proyectos. Yo tengo una pregunta por ahí. El nuevo paradigma que estás mostrando del buen vivir tiene muchos retos. Es complicado. Yo recuerdo haber leído hace un tiempo el uso de las semillas de las aceitunas como sólido, como biocombustible en España. Sí. Creo que lo usan, pero sustituir los combustibles fósiles por biocombustibles es un reto realmente grande, no nada más para el país, para cualquiera que lo quiera aplicar. ¿Qué nos puedes platicar de eso? No, por eso decía, a ver, sustituir los combustibles fósiles en el sistema actual, dejando todo, es lo que no funciona. E incluso, les digo, revisen los escenarios de la Agencia Internacional de Energía, y del INIREN, etcétera, y van a ver, bueno, por ahí no puedes llegar a reducir llega tan ineficiente es la cosa que están proponiendo que 20% de las emisiones al 2050, si funcionara el sistema que ahorita está totalmente colapsado, de reducción del protocolo del Acuerdo de París y todo, 20% todavía de la energía vendría ya de capturar los excedentes de los combustibles fósiles con estas opciones de bioenergía, de geoingeniería, no da. Entonces, no funciona bajo los estándares de seguir consumiendo como estamos. Entonces, por eso esos escenarios del buen vivir que yo les planteé pasan por lo que le llaman los estándares de vida digna. Entonces, tú defines estándares de la población que sean de vida digna, pero que no sean sobreconsumo ni subconsumo. Y entonces ahí es donde empiezas a plantear y ves que la sustitución es posible, pero a esa escala. Entonces primero reduces, entonces yo ya no necesito, ahorita serían, qué sé yo, 5,000 petajoules creo que es, o 3,500 lo que usa el sector transporte en México. No, pues así no podemos, pero si el sector transporte son 2,000 petajoules, pues es muy diferente. Pero entonces ya el sector transporte no puede, es que la economía no puede estar orientada a una economía de exportación, no puede ser el automóvil privado el que esté dominando el uso. 99, ¿saben cuánto es el uso de combustible fósil en el sector transporte en México? 99%. ¿Sí? Entonces hay que hacer el transición al transporte público. Entonces sí, son políticas, pero que justo, exacto, por eso este escenario implica replantear
la sociedad. Entonces replanteas el transporte, replanteas cómo produce los alimentos, replanteas el sector industrial. Es otra forma, es hacia adentro, hacia resolver necesidades, y en todo caso los excedentes, pues, o lo que sea, es exportación, pero no te orientas a un sector exportador. Pues ahora es lo que estamos viendo, ¿no? Estados Unidos nos tiene agarradísimos porque ha sido un proyecto desde el Tratado de Libre Comercio de unirse, pero en condiciones también muy desiguales, ¿no? Cierra la llave del gas y nos quedamos aquí en México sin gas. Lo del petróleo, la refinería va a ayudar un poco, pero si no bajamos el consumo tampoco lo vamos a conseguir. Si los alimentos es lo mismo, México no es autosuficiente en maíz blanco, pero no en maíz amarillo. O sea, como que por eso yo digo, el proyecto de país tiene que ser diferente, ¿no? O sea, como más... Pero bueno, es parte justo de la discusión. Por eso yo lo que digo que sí no podemos hacer es seguir como los caballos así. No es que yo soy ingeniero, a mí que me den el proyecto que yo tengo que hacer y no me fijo hacia dónde va y qué está detrás. No, tenemos que fijarnos y tenemos que saber decir esto sí y esto no, y el por qué sí y el por qué no, y unirnos con otros, ¿no? Sí, es un nuevo paradigma completamente que entiendo que tiene que ir asociado con políticas públicas y demás, ¿no? Exacto. Bueno, pues ya para no hacerlo más largo, muchas gracias por estar por aquí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, no sé si ya... Víctor. Para concluir, perdón. el doctor Víctor Alejandro Salcido González hará entrega de un reconocimiento a nuestro invitado como muestra de gratitud por su ponencia. Después procederemos a la toma de la fotografía oficial conmemorativa en este escenario. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, ahora, ¿no? Yo quisiera agradecer muy profundamente esta plática a Omar, pero también quisiera agradecer muchísimo los mensajes que nos ha estado transmitiendo, sobre todo en la parte de la discusión, de los comentarios. O sea, es realmente importante las cosas que nos está diciendo. Si podemos nosotros de alguna manera empezar a pensar de esta forma, pues seguramente podríamos resolver muchos problemas, en particular los problemas que tenemos con los ingresos, ¿no? O sea, porque estamos buscando megaproyectos, sí, pero podríamos estar haciendo muchísimas otras cosas. Bueno, yo lo dejo y voy a entregar a Omar un reconocimiento, nada más un papelito, sí, para que se acuerde de nosotros. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Les invitamos a seguir participando en las próximas actividades que tendremos en nuestro instituto. Que tengan un excelente día.